Porque hay personajes ficticios que te enamoran y te cautivan de tal forma que parece tu persona ideal. ¿Qué pasa con esas personas que realmente sienten sentimientos reales por un personaje ficticio? Para empezar, hay que ponerle nombre a este fenómeno. Es la relación parasocial proyectiva. Este fenómeno explica que hay personas capaces de realmente tener sentimientos reales por personajes que no existen, de películas, anime, series, libros, etc. Pero, ¿por qué ocurre esto? Principalmente hay que destacar un punto importante. El hecho de que tú tengas a un personaje favorito no significa que estés dentro de una relación parasocial. Porque muy distinto es que ese personaje te guste por su personalidad, su arquetipo dentro de la historia o su desarrollo, a uno muy diferente que bases todos tus gustos personales e idealización real en base a ese personaje. Pero, ¿por qué ocurre esto? Principalmente hay que comprender que estos personajes están construidos desde arquetipos y que al ser ficción pueden potencializar estas características personales que tanto nos gustan. La disciplina, la fuerza, el poder o alguna característica que nos haga empatizar demasiado con este personaje. O sea que si tú en una persona real observas y valoras el cuidado, el amor, la lealtad, si encuentras esas cualidades en un personaje ficticio, van a estar potencializadas al doble o al triple, convirtiendo a esta figura en una completa idealización y perfección. Cuando nosotros nos relacionamos con personas reales, podemos valorar exactamente estas mismas cualidades que vemos en un personaje ficticio. Sin embargo, en la vida real, estos van a estar diluidos por la imperfección del ser humano. Por ejemplo, muchas personas encuentran atractivo a personajes que son fríos, secos en cuestión emocional, pero que son muy protectores. Pero en la vida real puede que sí exista alguien que sea frío y cero empático emocionalmente con alguien, pero eso no lo va a convertir en un protector o en alguien en el que tú confíes para tu cuidado. Un personaje ficticio es eso irreal, por eso no existe, porque es una versión del humano o del arquetipo que muchas veces nos gustan de una forma idealizada. Y aunque para este punto muchos dirán que eso es demasiado obvio, para estas relaciones parasociales es completamente distinto, porque hay personas que llegan incluso a idealizar a las personas reales gracias a estas figuras que no existen. Por ejemplo, yo he conocido a personas en la vida real que realmente basan sus gustos y sus preferencias hacia las personas en base a las características, identidades o forma social en la que están construidos estos personajes. Por ejemplo, me pasó que con un amigo estábamos platicando de Tomioka y para mí ese es uno de mis personajes favoritos dentro de Kimetsu no Yaiba. Pero para él, literalmente era la figura de idealización máxima, la figura que él merecía en su vida. Y de hecho esa persona me comentaba que buscaba en sus pretendientes esas características que Tomioka tenía. Y no con esto queremos decir que las personas reales no lleguen a ser tan imponentes o importantes como estas figuras de ficción. Pero es verdad que cuando comienzas a observar el mundo desde esto irreal, ya no hay nada que se pueda salvar. Y precisamente eso es lo peligroso de las relaciones parasociales. Porque hay personas que incluso han llegado a romantizar ciertas actitudes solamente porque su personaje favorito lo tiene. Y uno de ellos es principalmente Alastor. Hay muchas personas que encuentran a este personaje asquerosamente atractivo. Y lo digo así porque realmente el personaje es muy cautivador, es encantador en su esencia. Es un personaje que parece tener cualidades como el cuidado, la caballerosidad, la elegancia y no es vulgar. Y principalmente es muy interesante ver las reacciones de las personas que están fascinadas con este personaje, porque a pesar de que Alastor haga cosas completamente negativas y que dañan la integridad de los demás, eso es incapaz de borrar todo lo bueno que tiene el personaje. Las relaciones parasociales son tan importantes o se han hecho tan populares actualmente porque manifiestan el control que queremos tener sobre todo. Las relaciones humanas reales requieren trabajo, requieren empatía, requieren esfuerzo y sobre todo la garantía de saber que nunca va a ser para siempre. Y como seres humanos tenemos muchísimo miedo al rechazo. Entonces las relaciones parasociales que se tienen con estos personajes ficticios realmente son interesantes porque manifiestan seguridad, manifiestan control.
Los fanfics, headcanons u otras múltiples cosas que de una u otra forma son manifestaciones de un fandom, hablan precisamente del control que nosotros queremos tener sobre ese personaje. Porque hay muchos personajes con esas cualidades, las que estás viendo acá, que han sido modificadas gracias a las necesidades del lector o de quien esté describiendo al personaje. Por ejemplo, uno de mis personajes favoritos siempre va a ser Katsuki Bakugo. A mí me gusta y empatizo mucho con él por la disciplina, el trabajo que hace y por el heroísmo que tiene. Pero no porque Katsuki Bakugo sea mi personaje favorito, significa que voy a buscar a alguien así en la vida real. Porque incluso su forma enojada, llena de ira y esa forma tan irritante de ser, me caería mal en la vida real. Pero ¿qué pasa cuando yo he leído headcanons, fanfics u otras situaciones en donde se involucra a este personaje? Me he dado cuenta que muchas, pero muchas veces su personalidad es modificada para realmente hacer feliz al lector. O sea que en lugar de obtener a un Katsuki Bakugo rudo, grotesco, realmente mala persona en algunos aspectos, se convierte en un ser frío e incomprendido que busca proteger a los demás de forma inalcanzable. Y aunque esto está cool y está bien desde el lado del fandom, te manifiesta cuáles son las necesidades emocionales que necesita llenar estas relaciones parasociales. Es por eso que muchísimos personajes ficticios son tan populares. Y incluso también gracias a estas cuestiones emocionales que tú proyectas en estos personajes, es que tú tienes un arquetipo muy ideal para ti. Por ejemplo, hay personas que adoran a los solecitos, a estos personajes alegres, llenos de energía y que son muy bondadosos y amorosos. Y hay gente como yo que precisamente adora a los personajes más fríos, distantes, pero que emanan un poder. La verdad es que tener un personaje favorito puede hablar muchísimo de cómo te percibes a ti mismo. Porque como les decía, esta relación parasocial que termina siendo también proyectiva nos habla sobre lo que valoramos en nosotros mismos y en las demás personas. La verdad es que es bastante interesante analizar toda esta cuestión de las relaciones parasociales y me parece muy importante manifestar esto porque hay personas que tienen relaciones parasociales muy auténticas y divertidas, pero te das cuenta que terminan manifestando algo que realmente es preocupante. A veces las relaciones parasociales, desde mi punto de vista y mi propio análisis del tema, es que se desarrollan gracias también a la soledad. A esa soledad que de alguna u otra forma se llena con esta ficción y con esto irreal. Y a lo que me refiero es que las relaciones parasociales funcionan como un enfoque de vaciar todo eso que no podemos hacer en la vida real. Por eso, como mencionaba, es importante analizar desde dónde te gusta a ti tu personaje favorito. Sin embargo, pues ahora te pregunto, ¿cuál es tu personaje favorito y crees tú que tienes una relación parasocial con ellos?